Bienvenidos, gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro podcast acá con L. Carama, el podcast de Arte de Tinta. Tenemos un invitado muy especial acá que es nada más ni nada menos otro autor, otro escritor, que encima también cumple el rol de ser presidente de la Sociedad Argentina de Escritores de la filial de San Juan. Así que nada, acá con mucha alegría, con mucho gusto, has aceptado la invitación. Y bueno, ¿cómo estás, Maxi? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Buenos días y gracias por invitarme. Bueno, presentate un poco, contale a la gente qué sos, qué haces, qué edad tenés y qué haces en la parte laboral y en la parte artística. Sí, yo tengo 32 años. En la parte laboral me dedico a la administración de propiedades, básicamente lo que es alquiler, ese tipo de cosas. Y en la parte de formación soy estudiante de bibliotecología, estoy en el último año y además me desempeño como autor y como presidente de la filial sanjuanina de la SADE, donde realizamos tareas de difusión y promoción de la literatura sanjuanina y de los autores locales. Bien, qué genial, o sea, un montón de cosas. Yo no sabía que te hacías parte del alquiler, eso no sabía. Sí. No tenía idea de eso. Bueno, ese es mi sustento. está bien, está perfecto. Bueno, vos también sos escritor. Sí. Yo por ahora soy escritor de un solo libro que próximamente se estrena el segundo, que es el diario de Leonard Flint. Bueno, lo van a poder comprar acá en la descripción también. Y bueno, contale vos a la gente cuáles son tus obras, a qué te dedicas, qué género has escrito, para que la gente sepa. Yo me dedico principalmente al terror. He ido variando de géneros, pero Me gusta. he priorizado siempre el terror. Mi primer libro fue El cementerio y otros cuentos, que es de terror clásico con fantasmas, criaturas, monstruos. ¿Qué es lo que es eso? ¿Es una sola historia o son cuentos? Son Precisamente? 8 relatos, Ajá. 8 relatos donde los personajes se enfrentan a situaciones paranormales o a criaturas que los amenazan o los ponen en situaciones de shock. Ah, está bueno. ¿Son cuentos lineales? O sea, ¿todos siguen una sola línea o son separados? Por ejemplo, ¿la gente puede leer cualquiera en cualquier orden o se tiene que leer lineal? No tienen una continuidad, se Ajá. pueden leer de manera independiente. Genial, qué bueno. El segundo libro es El idioma de los pájaros. Este es uno de mis favoritos. Está buenísimo la edición de ese, me encantó. Sí, es maravilloso, a mí me encanta. Porque cabe aclarar, perdón que te interrumpa, pero cabe aclarar que estos dos libros yo los conozco recién ahora. O sea, Maxi lo conozco hace un tiempo, pero estos libros los conozco recién ahora porque me ha comentado que se ha quedado sin libros directamente, que esto los ha tenido que pedir prestado porque ni siquiera el autor tenía los libros porque se le volaron. ¿Cuántas presentaciones habías hecho de esos libros que me dijiste recién cuando estábamos armando el podcast? El primero, a partir del año 2011, hice cerca de 12 o 13 presentaciones, si no me equivoco. Un montón. Yo llevo una nomás. Y después, bueno, fueron relevados por el segundo, que entre 2012 y 2017 hice cerca de 20 presentaciones. Un montón. Bueno, ¿y ese de qué se trata? Este es de terror también, pero se enfoca más en los personajes, más que en las situaciones. Aborda el terror psicológico, la forma en que los personajes se enfrentan los miedos, la forma en que ellos tratan de salir adelante desde sus herramientas de defensa, desde sus mecanismos de defensa. Este es uno de mis libros favoritos porque me permite ahondar en mayor profundidad en los personajes que quizás en este. Bien. Este no. Bien, El primero bien. está más abocado a las situaciones, el segundo más abocado a los personajes. Ah, está bueno, está bueno. Está bueno que tenga esa variación también. Sí. Y este, que es el otro lado, Ese sí lo tengo. último, fue lanzado en el año 2017. Esta no es de terror, sino que está inspirado mucho en la literatura realista. Presenta algunos elementos sobrenaturales, pero se enfoca en la parte humana, en la parte histórica. Sus historias y sus personajes tienen un discurso social importante. Y fue el libro donde me alejé del terror para incursionar en otras áreas, probar. Bien. otras Está bueno. formas. Está bueno en incursionar también en otras áreas. Sí. ¿Qué sería un poco el realismo para aquel que no conoce esa temática? ¿Qué sería? Es un tipo de literatura que está profundamente apegada a la realidad, como su nombre lo dice. Los personajes viven, se enfrentan a situaciones cotidianas o situaciones que el lector también puede vivir. Está un poco más conectado con uno mismo.
lo que hace que el lector pueda identificarse con mayor facilidad o sentir que las cosas que les pasan a los personajes son cosas que le pueden pasar a él o que ha vivido. Claro, el lector podría personalizarlo, digamos, podría como tomar lo propio. Claro, qué bueno que está eso. De hecho, por ejemplo, en este libro hay varios cuentos donde se trata la persecución de los artistas durante la dictadura militar. Ah, mira, qué fuerte. Ese tipo de acontecimientos que son acontecimientos reales y parte de nuestra historia y que hacen parte de nuestra identidad, claro, también son tratados de una manera realista. No, qué bueno que está eso, me encantó. Y bueno, ¿cómo fue un poco, cómo es, primero, empecemos por esta parte, cómo es un poco tu proceso para escribir? Si lo querés contar con alguno de estos libros, ¿cómo fue? Puede ser, o sea, ¿cómo fue tu proceso? Mira, en realidad mi proceso es un poco desordenado porque no escribo pensando en el libro, sino que solamente me enfoco en la propia historia. Y a la hora de compilarlos, los mismos cuentos se van agrupando entre sí, ya sea por temática, por lineamientos. Ajá. No, mi objetivo nunca es el libro, sino las historias, y el libro es una consecuencia derivada de... Bien. ¿Vos tenés algún formato para escribir? Que vos digas algo, no sé, me siento y primero creo toda la historia, o empiezo a escribir y que se vaya dando. Porque en la literatura existen dos tipos de escritores globales, digamos, que se conocen mucho, por ahí con el nombre de arquitecto y el nombre de... Y jardinero. ¿Cuál serías vos? ¿O con cada libro ha sido uno diferente? Porque eso también puede pasar. Yo me considero un tipo de autor versátil. Mi esquema de trabajo va variando según la necesidad de la historia. Bien. Cuando son historias más complejas o que necesito generar un determinado ambiente o una determinada circunstancia para lograr el impacto que deseo, Ajá. En ese caso hago planificaciones y armo como un esquema de trabajo, voy haciendo una estructura y luego la voy completando con la parte literaria. Cuando son historias más sencillas y que no requieren tanta planificación, me dedico a una escritura momentánea y luego voy revisando, corrigiendo, añadiendo detalles, recortando detalles, Bien. Siempre priorizando la experiencia lectora del público y sobre todo que priorizar mi propia experiencia lectora. Claro. Porque yo soy un convencido de que si a mí me gusta lo que escribo, a los demás también les va a gustar. Es que en eso yo también comparto lo mismo que vos, o sea, y conozco, tampoco es que conozco muchos escritores, digamos, pero los escritores que he conocido, que he podido estudiar su historia, todos se basan en que han escrito lo que les gustaría leer. O sea, o escriben lo que a ellos realmente les gusta disfrutar como lectores. O sea, que como un escritor, pienso yo, nunca termina siendo 100% escritor. O sea, porque cuando escribe también está con la mente de lector. Sí, yo soy un defensor de la idea de que la escritura y el escritor es un proceso derivado o una figura derivada del proceso de lectura y de la figura del lector. Claro. Uno cuando comienza a escribir, sobre todo cuando da sus primeros pasos, no lo hace desde cero, sino desde la imitación de sus referentes, de sus autores favoritos, y en el camino va encontrando su propia voz. En ese sentido yo creo que la lectura es inseparable de la escritura, y para que exista una escritura tiene que haber un lector previamente, siempre. Sí. O sea, tal cual, es así. Pero bueno, antes de seguir, porque yo voy cuando vamos hablando yo voy abriendo ventanas que después tengo que ir cerrando. Cuando hablábamos recién del escritor arquitecto y del escritor jardinero, estamos hablando de dos tipos de escritores. El arquitecto es aquel que previo a escribir la obra, vos corregime si estoy mal, ¿no? Previo a corregir la obra, estructura todo, arma cada plan, cada cosa, cada cosita que tiene que pasar. Y el jardinero es un poco que empieza con una idea y va viendo cómo la historia va mutando a medida que va escribiendo, como no es tan estructurado. Entonces por eso le preguntaba eso, esto lo aclaro por ahí para la gente que no sabe bien. Por eso estamos muy charlas de escritores, sí. Pero por ahí hay mucha gente que me sigue que por ahí es lectora o no, que no lo sabe. Bueno, con esto que vos decías de la inspiración, o sea, yo ya lo dije innumerables veces, incluso en videos, en el podcast anterior también, que una de mis mayores inspiraciones para escribir mi fantasía ha sido Tolkien, ha sido C.S. Lewis, ha sido
bueno, Rowling no mucho, pero también. Pero a vos, con el terror o con el realismo, ¿de dónde nace esa inspiración? ¿De quién y de dónde? Mi gusto por el terror nace de la lectura de Edgar Allan Poe durante mis años de secundaria. Allá arriba estaba hablando. Y creo que la forma en que él aborda sus personajes, sus historias, la profundidad que les da, que era algo muy innovador para su época, y la forma en que crea las atmósferas, las circunstancias, cómo va propiciando todo el camino hacia el impacto, fue algo muy inspirador para mí y es algo que a mí me gusta desarrollar. Él, además de ser uno de mis autores favoritos, es mi autor de referencia, sobre todo en mis primeros años como escritor. Y ya más actualmente me he vuelto muy fan, pero muy fan de Mariana Enríquez. No sé si yo no he leído nada, no he leído nada. Bueno, es una escritora tal, contemporánea. Ajá. Es la reina gótica del terror argentino. Apa. Tiene... Hay que tener ese título, Sí, pero es que no le queda pequeño el título porque es maravillosa su forma de escritura, maravillosa la forma en que transmite el terror desde la familiaridad. Ajá. Porque sus historias por lo general están escritas e inspiradas en Argentina, en hechos cotidianos, y una situación que para nosotros es familiar y común, de golpe toma un matiz completamente diferente. Y es un giro inesperado que pega ahí. Y ella tiene, además de sus libros de cuentos, tiene una novela que amo y que siempre que la leo descubro cosas nuevas y me sorprendo, que se llama Nuestra parte de noche. Mira. Es una novela bastante extensa, pero muy atrapante, que aborda, además del terror y las creencias populares, la desaparición de personas durante la dictadura, temas fuertes, los estilos de vida de la forma de la aristocracia en relación a estos dos componentes. Es una novela que a priori encuentra un punto de conexión entre elementos que aparentemente están separados. Y eso también me parece muy interesante, en cómo la literatura puede abrirse camino entre cosas que no tienen nada que ver y encontrar un punto de comunión. Claro, qué fuerte lo que escribe. O sea, a ver, si bien son realidades fuertes, porque todo lo de la dictadura, todo eso, o sea, son hechos que sabemos que pasaron, toma eso y encima le agrega su toque de terror, que encima es peor. O sea, no, que la verdad que me está intrigando un montón esa autora. Y la te lo verdad recomiendo que no muchísimo. Además, tiene uno de sus cuentos que a mí me encanta y que la primera vez que lo leí me voló la cabeza. Cerré el libro y dije, no puedo escribir así. Se llama Chicos que vuelven. ¿Cómo? Chicos que vuelven se llama. Es una historia de chicos desaparecidos que vuelven todos de golpe. No. Y bueno, pasan cosas que no puedo comentar por una cuestión de spoiler. No spoilemos. Pero para mí es uno de los mejores cuentos. Es increíble en su forma de escritura, en su narrativa, en lo que cuenta, en cómo lo cuenta y en lo que no dice también. Eso es maravilloso. Pasa que yo siento también que en el terror, sobre todo, yo sinceramente no he leído mucho terror, ¿bien? Pero siento que un factor muy importante en el terror debe ser también lo que no cuenta el autor. O sea, yo creo que esos baches de silencio, esos baches de no saber qué es lo que pasa o qué es lo que hay, o una explicación un poco más acertada, es lo que te entra a vos, o sea, te mete a vos en la atmósfera. Es lo que pienso yo. A mí me gusta mucho de la literatura el carácter de sospecha en que pone el lector. Porque la literatura, es cierto, cuenta cosas, pero lo que no cuenta también está diciendo. Exacto. Y sobre todo en géneros como la fantasía, no tanto la fantasía medieval, pero sí la fantasía en términos más abstractos. O el terror, por ejemplo, lo que no dice, lo que queda a criterio del lector, o la incertidumbre que ella deja, creo que es una herramienta también a la hora de lograr un efecto impactante en el lector. Yo creo que ese silencio, o eso que no se dice precisamente, es lo que le hace la esencia a la historia en sí. Porque vos como escritor le podés dar toda
la historia, las tramas, los personajes, los diálogos, todo. Pero ese silencio es lo que compromete al lector en ponerse en situación. Sí. Entonces, y también en dejar que la imaginación del lector Es vuele. una forma de hacer que el lector tome una postura activa frente a la obra, que Exacto. sea parte de la obra, que complete lo que no está dicho, lo que falta, que los silencios del autor no sean los silencios del lector. Exacto. ¿Y vos sentís que lo cumplís en estos libros que has publicado? Sí, sobre todo en los primeros, me gusta mucho trabajar con finales abiertos. Oh. Que eso, hay que le gusta lo disfruta No, a mucho mí me y el que no lo encanta. sufre, A mí me encanta, o sea, me encanta también hacerlo. pero me gusta trabajar, abordarlo desde lo extraño, desde lo incierto, que al terminar el cuento el lector tenga una sospecha de lo que pasó pero no pueda confirmarlo Bien. y empiece a pensar, creo que pasó esto o pasó esto. Claro, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que Sí. fue? Bueno, precisamente con mi saga, si bien es una saga y tiene que quedar, no sé si abierta, pero sí aunque sea con algunas preguntas, a mí me encanta dejarle un final muy abierto. Bueno, este tiene un final que yo cuando lo escribí dije, "Fua", o sea, el lector se va a querer matar, dije. Y también dejé un montón de preguntas, porque a mí siempre me encanta, porque con todos los otros que yo libros que he escrito, pero no he publicado, que los tengo escritos, me encanta meter algún guiño, algunas referencias, algunas cosas que solamente el lector bien... He notado muchas referencias a la literatura fantástica en tu ¿Viste? libro. O sea, solamente el lector que es muy preciso, digamos, se puede dar cuenta. Y al igual que guiños propios, míos de autor. ¿Bien? O sea, de guiños que si vos sos muy observador, esto creo que es la primera y la última vez que lo voy a decir. Guiños que si vos sos muy observador, en todas mis obras que yo en algún momento voy a publicar, se van a repetir. O van a estar, aunque sea mencionado. Entonces, son como pequeños juegos que a mí me gusta poner, pero que también le dejan al lector cierta intriga o ciertas dudas que vos decís, o sea, le quedan abiertas. O sea, ¿es así o no es así? ¿O qué pasó con esto? Y entonces te queda como en la mente más... Sí, las consecuencias de lo que pasó en el primer libro, por ejemplo. Claro, eso por Es un ejemplo. gran motivador para leer el siguiente. Exacto, o sea, yo en el primer libro mío, como que entro en la historia, toco un poco y salgo. O sea, no hay profundidad de mundo, no hay profundidad de raza, no hay profundidad de eso, sino hay solamente profundidad de un poco de aventura, que es lo que sucede como la problemática principal que va a guiar a toda la saga, y nada más. O sea, con todas las preguntas de qué es lo que pasa, qué es lo que sucede después, y se responden después. O sea, porque también eso te ayuda, supongo, o sea, en la saga, ¿no? Eso te ayuda a después ir ampliando los otros horizontes. Porque, ¿por qué decido yo escribir una saga? Bien. Porque por ahí siento que es mucho que contar en un solo libro. Y darle demasiada información al lector de Exacto, golpe o sea, es un poco intenso. es chocante. O sea, no cualquier lector va y te lee un libro de 1500 páginas. O sea, no cualquier lector va, o sea, y por ahí no va primero por lo económico, porque es desembolsar mucha plata, porque lamentablemente los libros son caros. Y segundo, yo siento que también en un formato de saga se puede disfrutar mejor, siento yo, ¿no? Por esto precisamente, porque dejas abierto un final o dejas muchas preguntas que el lector después, con su tiempo y su momento, puede retomarlo con otro libro y puede verlo. Sí, y además el hecho de que hay un camino, no solo a lo largo de varios libros, sino a lo largo del tiempo, hace que el lector se conecte con los personajes, los Exacto. pueda conocer durante un periodo prolongado y se encariñe con ellos. Yo creo que eso es muy importante, porque los lectores por lo general vinculan sus lecturas a las etapas de su vida. Entonces el hecho de que los personajes vayan creciendo con el lector o vayan viviendo aventuras a la par de que el lector va viviendo en su propia vida, creo que genera un punto de conexión muy importante. Sí, tal cual. Bueno, vos con el realismo que escribís ahí en el libro titulado El Otro Lado, yo creo que ahí el lector es como que es un tipo de libro donde el lector se puede poner mucho en personaje, ¿o no?
Sí, O sea, sí, yo creo que es la esencia del realismo eso también. Eh, entonces yo creo que cuando el lector puede sentirse un poco identificado con la lectura, un poco inmerso en ella, yo creo que ahí ya conseguiste un poder sí. grande, porque a mí eso es lo que me cautivó de los libros precisamente. O sea, a mí lo que más me gusta de un libro es cuando logra hacerme parte. Bien, no sé si se entiende, o sea, me logra meterme en situación. Entonces yo creo que el realismo tiene ese poder. Y el terror tiene el poder de todo lo contrario. Te pone en la situación fea, en la situación de sentir miedo precisamente. Pero bueno, con esto del terror, o sea, Edgar Allan Poe es un hito, digamos. Pero si yo quisiera empezar a leer terror, porque sinceramente no leo mucho. O sea, he leído algo de Stephen King y algún que otro autor por ahí, pero no mucho. ¿Vos qué me recomendarías de Edgar Allan Poe para empezar y de la Edgar otra Allan Poe autora para que me empezar, dijiste? Mariana Enríquez. Y de María Enrique. No te recomendaría empezar por la novela, sino por sus libros de cuentos. Ajá. ¿Alguno en especial que Las voy cosas que perdimos en el fuego, se llama... fuerte ese título. Sí, y Los peligros de fumar en la cama. Son sus 2 libros de cuentos. Los peligros de fumar en la cama. Sí. ¿Qué título ese? Son maravillosos, son 2 libros increíbles. Esos son Ajá. un buen punto de partida, sobre todo para conocer a la autora, su forma de escritura, las temáticas que aborda, porque ella trabaja mucho la parte social, trabaja bien. mucho el feminismo, el Ajá. empoderamiento. Sus personajes son personajes comunes enfrentando situaciones extraordinarias o situaciones raras. Esa es una de mis autoras de referencia. Bueno, Stephen King es el maestro del terror moderno. Yo tengo de hecho una biblioteca entera dedicada a él. Yo lo tengo que empezar a leer a Stephen King, porque he leído poco. He leído un libro, dentro de todo, poco conocido de él, entre comillas, o poco nombrado en las redes, ¿viste? Por ahí nombran a It, nombran Carrie, todos aquellos, ¿viste? Que se hicieron famosos. Yo he leído uno llamado Week 8, no sé si lo conoces. Sí, sí. Ese sí lo he leído y me encantó. Me encantó. Pero quiero leer las obras también más renombradas de él. O El cementerio de animales, por ejemplo. Esa me han dicho que es muy buena obra. Es buenísima. Pero y bueno, es un buen punto de partida también para ajá, conocer su mundo, su universo, sus personajes. porque tenés autores también, que por eso te hago esta pregunta. Tenés autores que tienen ya sus obras más clásicas, por ejemplo, o más famosas, más renombradas, pero por ahí no son buenos puntos de partida para conocer al autor. O sea, por ejemplo ¿viste? Stephen King, por ejemplo. It O sea, It tiene... es un libro inmenso. Es un libro grande, primero, o sea, extenso. Y segundo, es un libro un poco más complejo, ¿bien? Sí. Y más fuerte también, porque si bien toda la literatura de Stephen King es fuerte, como que It tiene un pasito más, digamos, siento yo. Sí, para mí ese libro es un libro de referencia, en el sentido de que para mí es la forma en que se debe escribir una novela de terror moderna, Ajá. con un fundamento psicológico de los personajes detrás, con una fuerza extraña emergiendo y controlando todo de fondo, con el miedo, o los miedos en este caso, como punto de partida, y sobre todo porque ese libro ataca el lugar feliz de los lectores. Sí. Los personajes son niños, están en el mejor momento de su vida, en su infancia, en un momento donde todo debería ser feliz y alegre, y sin embargo se enfrentan a una situación extraordinaria. Claro, ahí toca. Y de Edgar Allan Poe, ¿qué recomendarías para que alguien empiece, para que yo empiece, por ejemplo? Su recopilación de cuentos clásicos, Narraciones Extraordinarias. Ajá. Porque si bien hay muchas ediciones de sus cuentos completos, no son quizás un buen punto de partida, porque además del terror tiene sus cuentos satíricos, sus cuentos policiales, y quizás hay muchos que no son muy conocidos, pero que pueden no resultar tan interesantes para el lector novato. Bien. Sobre todo porque cuando lees las obras completas hay muchos tópicos, temáticas o procesos que se van repitiendo, y hace la lectura un poco repetitiva para el lector que no está acostumbrado. Claro. Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe creo que sería un buen punto de partida. Bien, genial. Bueno, ahí ya saben todos los que quieren empezar a leer terror, ahí tienen un poco.
Bueno, con este tema, bueno, vos escritor, con el terror y todo, ¿cuál es, y de los autores, cuál es tu libro favorito? Así como decís, este es el mejor que he leído. Puede ser tuyo también o puede ser de algún autor. Pero uno, si vos te tenés que quedar con uno, viste esa típica referencia, se está quemando tu casa, ¿qué libro sacás? Ay, qué pregunta difícil. Qué pregunta difícil porque va variando según las etapas. Obvio, si yo te lo Pero pregunto acá dentro de 2 meses, me vas a responder seguro otra cosa, o sea, va variando. sí, sí, va Pero variando. bueno, hoy, ¿qué sería? Hoy, en este momento, sería La Biblioteca de París, de Janet Eskejian. ¿Qué Es una sería eso? autora, es su primera obra, Ajá. una de sus primeras obras, perdón. Es un libro que trata sobre cómo las bibliotecas y los libros ayudan a la gente a salir adelante en situaciones difíciles, en este caso la Segunda Guerra Mundial, Ah, cómo bien las fuerte. bibliotecas se enfrentan a la censura, a las amenazas, a la adversidad y cómo sacan adelante a sus usuarios, cómo los libros son una herramienta de consuelo y una herramienta de ayuda para seguir adelante. Es un libro que se aleja completamente de terror, no tiene nada Claro, de terror, nada que ver del terror. pero cuya lectura me impactó muchísimo. Yo os recomiendo. La Biblioteca de París se llama. Ajá. Está bueno, Y está fuerte ese. Me sí, gusta. pero si tuviera que elegir uno a nivel sentimental, Ajá. creo que elegiría Harry Potter y la Cámara Secreta, porque fue no uno de mis primeros, de los primeros libros que leí, pero sí con el que más me vinculé emocionalmente. Bien. Fue una Ajá. lectura que me impactó muchísimo. En especial porque empecé la saga desde el segundo libro y no desde el primero. Sí, o sea, ya empezamos mal, digamos. Sí, sí, pero fue lo que me volvió fan de la lectura. Ajá. Que me atrapó, me mostró cómo la literatura es capaz de construir mundos, es capaz de emocionar al lector, de ponerlo en perspectiva. Y sobre todo porque esa saga tuvo algo mágico, que fue el hecho de que yo lo descubrí cuando tenía 12 años, entonces fui creciendo a la par de Harry. Claro, fuiste al mismo tiempo, digamos. Sí, sí, y eso hace que los personajes no se vean como personajes de una obra, sino como amigos de la infancia. Claro, sí, 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 uno los toma, así que qué bueno, qué bueno. Entonces sería Harry Potter y la biblioteca La Biblioteca de París. de París. Y por supuesto, nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, que es un libro que recomiendo a todo el mundo y que siempre que me pregunten lo voy a recomendar porque es increíble. ¿De qué lo que? De terror, es el De que te terror. comenté hace Ah, ya. ese es el de terror, perdón. Sí, Sí. me quedé con lo otro. Son muchos Eh, títulos. Sí, son muchos, los estoy intentando recapitular porque yo los quiero leer, por eso. O sea, Harry Potter ya lo leí, pero los otros no los he leído. Y bueno, volviendo un poco a vos como escritor antes de pasar a la parte de SADE, bien, a la Sí. parte de Sociedad Argentina de Escritores. ¿Cuál ha sido para vos, bien, esto para la gente que por ahí me habla y me pregunta, porque muchos, no sé si a vos te ha pasado, cuando se dan cuenta que vos has escrito un libro, que has publicado un libro, te empiezan a preguntar. Te empiezan a preguntar "Ay, cómo lo has hecho, porque yo también tenía el sueño, yo también tengo ganas de... yo siempre motivo, ¿bien? Pero no todo es color de rosa cuando uno es escritor, ¿bien? Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. ¿Cuál pensás vos que ha sido tu mayor desafío a la hora de escribir un libro? Mi mayor desafío a la hora de escribir un libro creo que fue superar las Oh, inseguridades. Puede ser también después de escribirlo, bien, lo claro por las dudas. Sí. Ajá. Superar las inseguridades porque uno se expone ante el público y más allá de que uno ama la literatura y ama escribir, está expuesto al criterio ajeno. Lo bueno es que a lo largo del camino de escritor uno se va fortaleciendo en ese sentido y deja de permitir que le afecten tanto las críticas como los elogios, porque ambas son perjudiciales en exceso. Creo que eso fue una de las cosas que tuve que superar. Y segundo, a medida que empecé a hacer más presentaciones, a generar más actividades, más publicaciones, creo que lidiar con las presiones también. Porque muchas veces cuando uno empieza escribe por gusto y termina escribiendo por trabajo más adelante. Sí. Y creo que el hecho de tener por ahí compromisos, a veces en varias cosas en un mismo día y que me cuesta quizás cumplir con todo, creo que las presiones también influyen mucho. Pero bueno, el que ama la lectura, ama la escritura y
y ama la literatura, encuentra la manera de salir adelante. Sí, sí, o sea, precisamente la verdad que eso que vos decís, tenés mucha razón. O sea, tenés mucha razón porque a mí me pasó que en lo personal, cuando yo escribí el diario de Leonard Flint, ni bien lo publiqué, ya me llegó una presión encima por tener que escribir el segundo, por tener que hacer esto, o sea, como que de la nada me cayó como mucho peso y lo primero que me pasó fue tener inseguridad. Decir, che, realmente estoy, realmente puedo. Eh, y esto que vos te exponés es tal cual, o sea, gente que por ahí uno dice, bueno, pero si es un libro, ¿qué va? Pero la verdad que te sentís como más expuesto, te abrís a la gente y te empiezan a llegar críticas. Críticas que, como vos decís, pueden ser positivas, pueden ser elogios, pueden ser muchas cosas buenas, también sus críticas negativas, ¿bien? Y es verdad esto que vos decís de que ninguno de los dos es muy sano en exceso, digamos. O sea, los elogios y todo, obviamente, siempre vienen bien, pero en exceso por ahí te hacen a vos como ya subir un poco la temperatura, digamos, que no está bueno. ¿Y te ha tocado tener que lidiar con algunas críticas fuertes? ¿O no has tenido todavía esa experiencia? Sí, me ha tocado, sobre todo en los primeros años de mi carrera, pero eran críticas absolutamente fundamentadas, Ujú. principalmente porque era un autor nuevo, estaba dando mis primeros pasos y naturalmente el comienzo siempre es un poco tambaleante, Y sí, pero con el tiempo, bueno, fui encontrando mis fortalezas como autor, fui apoyándome en mis aptitudes, en mis habilidades y tratando de solventar mis debilidades como autor. bien. Y las críticas en ese sentido me ayudaron a crecer, me ayudaron a mejorar. Y siempre estoy abierto a escucharlas, siempre en su justa medida. Claro. Y en ese sentido las críticas creo que son necesarias. Son necesarias porque son aquello que mantiene cuerdo, que mantiene en sus líneas a los autores. Bien. También creo que otra de las cosas que me tocó superar, que no es estrictamente literario, pero la literatura me ayudó mucho, y la escritura puntualmente, es el hecho de que los libros a los autores nos permiten entregarnos de una manera especial al público, Ujú. entregar parte de nuestra vida y hacernos fuertes en ello. Exacto. Cuando yo publiqué El Otro Lado, mi último libro en el año 2017, venía de una de las peores etapas de mi vida. Ujú. Venía de tener una pérdida familiar, de una ruptura. Estaba en ese entonces en una carrera y estaba tambaleante, en una carrera académica, Claro. y estaba completamente perdido. Me había alejado de todas las cosas que me mantenían estable, y el hecho de presentar ese libro, de hacer presentaciones, de viajar, me ayudó a salir adelante, me ayudó a enfocarme y sobre todo a Fue un a cable a encontrar el tierra. camino de vuelta. Ah, fue como un cable a tierra para vos. Sí. Pasa que yo creo que hay muchos escritores, muchos, que empiezan a escribir por situaciones que le han pasado en la vida. No digo todos, pero sí muchos. Es más, conozco precisamente mucha gente que me comenta que quiere empezar a escribir porque le ha pasado tal cosa y a escribir le ayuda. Entonces, como que es medio una terapia también, o sea, y te ayuda mucho también cuando vos tenés que expresar lo que por ahí no se pueden expresar con palabras habladas, por ahí te sirve mucho también el escribir. Y precisamente en esto yo comparto mucho con vos, porque precisamente el diario de Leonard Flint sale de darle cara a situaciones que yo como autor he pasado. Bien, o sea, los monstruos o los seres que aparecen no están porque están, sino porque son cara de algo que a mí me pasó. Bien, y que yo lo viví como si fuesen monstruos, digamos. Bien, o sea, como que es una representación gráfica de muchas cosas que yo viví. Por eso tampoco me maté, digamos, con el nombre del personaje. O sea, yo quise que se dieran cuenta la gente que no estaba hablando de nadie más que no sea yo. O sea, porque son situaciones que a mí me fueron pasando, me fueron afectando de tal manera que las plasmé así acá.
Entonces, eh, me parece como muy fuerte también esta habilidad, bien, sobre todo también esta capacidad que vos tuviste de ese momento tan fuerte que has pasado, bien, que es un quiebre en la vida, o sea, es algo fuerte, darle la vuelta y tomar la escritura y la lectura como una amiga para que te saque de ahí. Sí, porque además la literatura nos fortalece. La literatura, más allá de la escritura en sí misma, creo que es una herramienta en, a través de la cual el ser humano se reconoce a sí mismo, se identifica a sí mismo. Las historias que contamos tienen que ver con nuestras vivencias, con el mundo que conocemos, con el mundo que nos conocen. La literatura tiene un poder sanador y el hecho de poder poner en palabras o exteriorizar lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno sufre, ayuda no solo a sacarlo y a desprendernos de aquello que nos duele, Ujú. sino también a ser constructivos, a crear desde Claro. el dolor y desde nuestra propia experiencia generar algo positivo, algo entretenido, algo que enganche al otro. No, sí, tal cual. Es que tiene un poder muy fuerte la escritura y la lectura también. O sea, por ahí mucha gente ha dejado de leer o no se anima a escribir y no se dan cuenta por ahí el poder que tiene eso. Bueno, me salto algunas preguntas porque justo estamos con este tema. Eh, ¿Qué pensás vos de esta gente que por ahí no... eh, o sea, ¿pensás primero que la gente ha empezado a leer menos que antes o no lo ves así? No, yo no creo que la gente lea menos que antes, creo que lee distinto. Ajá. Las situaciones han cambiado, el ritmo de vida actual es diferente. Sí. Creo que la gente ahora tiene menos tiempo para leer que antes. Sí, sí, sí. Y creo también que el encarecimiento de los recursos de impresión, de la materia prima, de la tinta y papel, hace que la lectura quizás ya no sea un, un placer accesible para todos. Más allá de que existen las bibliotecas, están por todas partes y son una herramienta valiosa. Creo que los libros ya no son accesibles como eran en otro tiempo, no son baratos. Pasa que mucha gente que quiere leer, por ahí no tiene la costumbre de ir a la biblioteca. Exacto. Que bibliotecas hay por todos lados, o sea, y están abiertas al público. Por ahí también pasa que la gente, te lo digo porque a mí me ha pasado, pasa por la puerta de una biblioteca y mira para adentro y por ahí muchas veces se dice, che, como que no sé si puedo entrar. Se ve como ¿Entendés? aburrido, como ajeno. Sí, claro, eso, ajeno, como que se ve ajeno. Bien, como que se ve, che, no sé si puedo entrar. Por ejemplo, yo para entrar a la biblioteca Franklin, no sabía si se podía entrar en un principio. No sabía si había que ser socio, no sabía si había que... No sabía. Vos me decías ahora, che, qué pregunta también, o sea, salame que eso. Pero es el cuestionamiento que a mucha gente le Sí. sale. Mucha gente se siente intimidada por las bibliotecas Exacto. y en realidad no debería ser así, porque muchos de los bibliotecarios, además de ser personas súper formadas y súper conocedoras en términos de literatura, son personas que aman leer, que aman difundir los libros, que aman orientar a los usuarios para encontrar lecturas. Yo creo que en los tiempos actuales la gente debe acercarse más a las bibliotecas porque hay muchos libros esperando por lectores. Y pasa mucho también con esto de que la gente se aleja de la biblioteca, que también está de moda, entre comillas, el tener lo propio. Bien, como que hoy me compro mi libro para mi biblioteca, para yo tenerlo. Bien, que está bien, es válido, no estamos diciendo que esté mal, pero eso también hace que el lector quite la idea de la biblioteca y vaya a buscar el libro. Y obviamente se ve enfrentado a la economía, a los precios, Sí. porque no es lo más barato, sinceramente. O sea, hoy en día los libros son caros. Yo Entonces creo que también es también otro pasa factor. por, por las expectativas del lector en cuanto a qué es lo que quiere. El coleccionismo creo que es importante, es una parte importante de la constitución de la biblioteca personal, porque creo que uno cuando disfruta las lecturas se encariña con los libros como objeto y Sí. desea tenerlos. Pero también creo que muchas veces si uno se enfoca solo en la experiencia lectora, las bibliotecas son un recurso.
Pasa, por ejemplo, con las plataformas de streaming. Vos en realidad no sos dueño de lo que estás consumiendo, sino que consumís o recibís la experiencia nada más. Exacto. Y yo creo que eso es lo que enriquece realmente, más allá del amor que uno que pueda tener por los libros como objeto y por lo que representan simbólicamente. Exacto, exacto. O sea que la biblioteca podríamos decir que es el servicio de streaming de los libros. Sí, sí. O sea, sería, prácticamente. Gratuito. pero manejado por humanos. Manejado por humanos especializados. Sí. Y bueno, vos precisamente estás estudiando Sí. bibliotecología. Bueno, antes de seguir y entrar en lo de SADE, ¿qué es un poco la bibliotecología? ¿A qué se dedica? La bibliotecología O sea, como porque, disciplina. perdón que te corte, pero Sí. porque mucha gente por ahí dice, bueno, es la persona que está ahí parada y me dice, sí, pasá y no pasá, y la que me dice, shh, silencio. Es la que las películas nos venden, Está digamos. demasiado estereotipado. el Está rol del muy bibliotecario. estereotipado, por eso te pregunto, lo desmintamos acá. La bibliotecología como disciplina es un campo de actuación y de formación de bibliotecarios, donde nos brinda las herramientas y las capacidades para trabajar con los libros, no solamente desde lo técnico de procesamiento y ordenamiento, Ajá. sino también de cara al público, para saber adecuarnos a las necesidades del público, saber ofrecerles respuestas que se acerquen o que cumplan con sus expectativas, y sobre todo generar experiencias que propicien el encuentro entre las personas y los libros. En ese sentido, creo que la bibliotecología se aleja completamente de la figura que tiene uno de bibliotecario, Sí, del... persona seria y que te hace hacer silencio. Sí, que te reta sin tras, todo amargado, sí. Es lo que se vende ahora, o sea, siempre se vendió en las películas o en todos lados. Y la verdad que también es la imagen que a uno le queda, ¿Sí? que también puede ser un pequeño factor por la gente que se ve bloqueada a entrar a una biblioteca. Puede ser también que no me quiero encontrar con esa gente, entrar y hacer todo silencio, toda cosa. Entonces está bueno que lo desmintas acá, vos que estás ahí inmerso en eso. Sí, hay de todo en realidad. Hay O sea, no negamos que no personas de todo esté esa tipo, persona, digamos. pero por lo general los bibliotecarios son personas entusiastas, son personas que aman lo que hacen, que aman los libros y que aman acercar a otras personas a los libros. En ese sentido creo que deberían hacerse amigos de Sí. bibliotecarios. No, bueno, precisamente yo sinceramente cuando escribí el libro, ahí me empecé a meter en el círculo de escritores, porque yo hasta no publicar el libro no conocía a ningún escritor, no conocía bibliotecarios, cero, o sea, solamente mi mamá que es profesora de ahí de la carrera, o sea, entonces mucho no conocía yo, sinceramente. Y las ahí empecé a bibliotecas son conocer. grandes aliadas de los escritores. Claro, ahí yo empecé a conocer. ¿Viste? Cuando fuimos a la Feria del Libro, bueno, fuimos a la Feria del Libro, que hay un video ahí en el canal que hice, ahí yo conocí mucha gente que está inmersa y está ligada al mundo de la biblioteca. Ya sea porque trabajan activamente ahí o porque son escritores ligados a bibliotecas. Y la verdad que nada que ver, o sea, yo te puedo decir ya que no es esa imagen de las películas que tenemos, ¿viste? Pero sí, o sea, son personas muy formadas, muy amables también, y que también a vos, como lector, te pueden ser guía también, porque, a ver, son personas muy formadas, también muy entusiastas, como decís, con la lectura, entonces te pueden ser guía a vos a la hora de leer, a la hora de estar en la biblioteca, entonces como que son una herramienta fuerte que se ha ido perdiendo un poco, digamos, eso de la biblioteca. Entonces está bueno que lo digamos acá, que lo expliquemos acá. Sí, lo ideal sería que todos visiten sus bibliotecas cercanas. Sin Por miedo. lo general las bibliotecas populares están en cada barrio, en cada departamento. Así que acérquense, visítenlas. Aclaramos que la encuentren sus entrada a la libros. biblioteca, digamos, es abierta, gratis, se puede entrar. No muerde nadie. No ahí tengan adentro. miedo. Pero sí, es así. Y ahora, bueno, saliendo un poco del rol de escritor, bien, y de lector que hemos estado hablando ahora, pasemos un poco ahora al círculo de, de escritores. Que es un poco, o sea, Maxi, más allá de todo lo que dijo que es laboralmente, y además de ser escritor y estudiante, o sea, de todo,
es presidente de la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores de la parte de San Juan. ¿Qué es un poco? ¿A qué se dedica la SADE? Para que la gente un poco sepa más de la existencia. Bueno, voy a hacer un breve apartado histórico para contar qué es la SADE, cómo surge. Cuente. La SADE, a nivel nacional, surge en el año 1928 como una sociedad que nuclea a escritores, a intelectuales de la época, para promocionar la literatura, para difundirla, para servir como punto de referencia en términos literarios y en términos de autores. La Sociedad Argentina de Escritores fue presidida en su primera gestión por Leopoldo Lugones y Horacio Quiroga, que son dos autores de referencia en la literatura regional. La SADE con el tiempo fue creciendo, fue ampliándose y hasta llegar a cubrir prácticamente todas las provincias del país. Prácticamente todas las provincias tienen su filial local de la SADE. En el caso de la de San Juan fue fundada en 1956, así que tiene su tiempito. Por el profesor Antonio de Gatoya, un gran poeta y una persona muy reconocida en el ámbito cultural. También con la determinación y la idea de difundir a los autores locales, de difundir nuestra cultura y de propiciar un punto de encuentro entre autores. La SADE a nivel provincial, nuestra SADE realiza múltiples actividades, desde participación en ferias de libro, encuentros de escritores, charlas y conferencias, presentaciones de libros, edición de antologías, certámenes literarios, homenajes, visitas a escuelas. Tenemos un campo de actuación muy grande, claro, porque la literatura lo permite y porque tenemos la idea de encontrar lectores donde la literatura no ha llegado todavía, donde nuestros autores no han sido capaces de llegar, encontrar ese camino y además también propiciar, difundir a nuestros autores, hacer que sus carreras sean todas las fructíferas que puedan ser. En cuanto a mi función como presidente es generar ese tipo de actividades, generar un espacio saludable, un espacio donde los autores puedan sentirse parte, donde los autores puedan encajar, puedan encontrar la manera de desarrollar sus posibilidades. Ajá. Y además, bueno, también alguna parte técnica administrativa que tiene que ver con la coordinación entre la Sociedad Argentina de Escritores a nivel nacional y de la filial sanjuanina. Uh-huh. Genial, o sea, es un grupo, una entidad bastante fuerte y activa por el trabajo del escritor. Sí. ¿Y cuál es tu rol particular? Mi prioridad y mi rol como presidente es... pasa que también me ha tocado una época de cambios, bien. Porque lamentablemente hace unos años atrás perdimos a muchos de nuestros autores en la pandemia y con sus enfermedades derivadas, porque muchos eran personas muy mayores que se vieron notablemente afectadas, sí, algunos por el COVID y otros por el encierro, por ese por tipo las de consecuencias de... Entonces mi tarea en un primer momento fue rearmar la SADE, realizar actividades que fuesen atractivas para que nuevos autores se sumen. Creo que en ese sentido estoy cumpliendo. Trabajo mucho para ellos, han sumado muchos autores nuevos y estamos intentando consolidar un grupo nuevo. Mi tarea consiste en eso, consiste en ayudarlos a promover sus libros, a ayudarlos a difundir de manera adecuada, a encontrar sus posibilidades. Y bueno, trabajar mucho. Creo que esa es mi función principal. Está bien, trabajar mucho por un ámbito literario y por un ámbito de la SADE mejor. Y dentro de la SADE, vos que estás viendo un poco todos los que forman parte de la SADE, ¿cuál sería el género literario que más se repite o que más fuerte está la poesía, en San Juan? La poesía, no solamente en la SADE, sino a nivel sanjuanino. Estadísticamente
hay muchos más poetas que ensayadores. La poesía siempre ha sido muy, muy fuerte Sí. en San Juan. Sí, yo creo que tiene que ver más que nada con el hecho de que está muy arraigada en la cultura popular. Ujú. De hecho, nuestra tradición siempre ha estado arraigada a la figura de poetas, como Buenaventura Luna, por ejemplo. Claro, muy buen ejemplo. Y bueno, la narrativa no existe, existe. Hay una gran cantidad de narradores de muy buena calidad, de muy alto nivel y sobre todo muy comprometidos con la narrativa. Pero en la literatura sanjuanina creo que la poesía es Es el fuerte, es digamos. el fuerte. Ajá. Bueno, precisamente yo hasta antes de entrar en la SADE no conocía ningún poeta. Ningún Y poeta. ahora conoces un Y montón. ahora conozco un montón. y lo que me impresiona de la poesía también es el poder que tiene para adaptarse. O sea, porque así como conocí un montón de poetas, cada poeta tiene su estilo y cada poeta tiene su manera de transmitir en la poesía. Entonces, si ven en la narrativa también, como que en la poesía se ve como más claro esa Sí. adaptación al escritor. Sí, sobre todo porque en las últimas décadas ha habido como una revalorización de la escritura donde los autores han empezado a experimentar más, a salir de su zona de confort. Durante mucho tiempo en SADE la escritura de muchos autores era similar, más que nada porque venían de una formación académica similar, de un conjunto de lecturas similares y eso se replicaba en su escritura. Lo bueno es que con el tiempo los autores han sabido diversificarse, explorar otros terrenos, experimentar, improvisar, intentar hacer una escritura diferente, hacer una poesía diferente, una narrativa diferente. Bien. Y creo que eso es súper valioso para el crecimiento. Bien, genial. Y en esta labor tuyo de intentar que más gente se sume, que la SADE crezca, ¿qué sentís que es como esencial, lo que necesita la SADE para seguir creciendo? ¿Qué sentís que es esencial, digamos? Primero que la gente descubra a nuestros autores, que muchos de los autores, especialmente aquellos independientes, al no estar insertos en los canales, digamos, de difusión masiva o no estar bajo contrato con grandes editoriales, no disponen de muchos recursos de masificación, de Sí, visualización. tal cual. Y yo creo que el desconocimiento de muchas de las personas, de nuestros autores, no tiene que ver con una intención de rechazo, sino con el hecho de que los autores no han sabido llegar al público, no han sabido mostrarse quizás de la manera adecuada. Quizás se han ido enclaustrando, ensayándose sobre sí mismos, generando grupos pequeños y sellados y olvidándose que la literatura tiene como público objetivo no otros autores, sino los lectores generales. Otros lectores. Mi intención durante mis años de gestión de SADE es aumentar la cantidad de autores, pero también y principalmente de lectores. Bien. Para esto mi intención es trabajar de una manera que se encuentre fuertemente vinculada a la comunidad. Muchas de las presentaciones que nosotros hacemos y de nuestras actividades son en bibliotecas populares, porque son puntos de referencia justamente de comunidad y nos permite llegar a barrios, a pueblos donde quizás la gestión cultural pública no llega. Claro, tal cual. Bueno, con esto que vos decís precisamente de los escritores, los autores más independientes, digamos, es verdad que es difícil por ahí darse a conocer o empezar a mostrarse, te lo digo porque a mí me ha pasado. Y sí, a ver, obviamente no te va a caer de arriba, te tenés que mover, eso sí, eso es una realidad que hay que hacerlo. Pero vos sentís o ves que tiene su cierto grado de dificultad el ser autor nuevo. Yo creo que hoy el autor nuevo tiene muchas más facilidades que autores de hace 15 o 20 años atrás. Creo que las herramientas, las redes sociales, las plataformas de escritura promueven mucho a los escritores, son muy útiles. También el hecho de
esta facilidad que dan Galledes implica también una mayor competencia, mayor... Sí, hay que obvio. trabajar más para destacarse del resto. Sí, eso es verdad. Y sobre todo yo creo que fundamentalmente es el hecho de destacar tiene que darse desde la escritura, de hacer propuestas innovadoras, propuestas diferentes. Y en ese sentido creo que los autores, una vez que logran superar esto, los autores nuevos, y sobre todo superar la barrera de la primera obra. Que la Sí, primera obra una es barrera la- grande que hay que pasar. es la principal barrera. Para mí los autores se constituyen como autores en la segunda obra, Ujú. porque es donde ya tenés más claro el camino. Sí. La primera muchas veces es un vamos a ver qué pasa, vamos a ver si sale. Y la segunda obra ya es como, bueno, me salió la primera, Vamos por la segunda. vamos con la segunda. Esto sí, Vamos por la segunda con algo de experiencia. con algo de Entonces ya experiencia. Sí. es diferente la mirada. Yo creo que la barrera es la primera obra. Y de hecho en SADE también tratamos de promover a nuevos autores, de darles espacio para que se difundan, para que se muestren. De hecho, yo, bueno, antes de ser presidente de SADE, yo he sido socio desde el Ujú. año 2011. Ellos presentaron mi primera obra, me ayudaron a difundirla y en ese sentido la SADE generó un impacto muy positivo en mi carrera como escritor. Me puso en contacto con otros escritores, con el circuito, con el ambiente. Ajá. Y yo creo que eso es lo más valioso, que la Sociedad Argentina de Escritores, más allá de ser una institución o una organización, es un grupo humano. Te pone en contacto, en circulación con personas que sufren lo mismo que uno, que se encuentran en las mismas problemáticas, que encuentran soluciones distintas. Y ese componente humano creo que es lo más valioso que tiene la SAD. Y sí, es la verdad lo que la hace ser. Así que, no, la verdad que está bueno eso porque uno cuando es sobre todo autor nuevo, desconoce mucho qué hacer. O sea, esto se aplica a cualquier cosa nueva, bien, a un trabajo nuevo, a un emprendimiento nuevo, a todo lo nuevo aplica esto que estoy diciendo. O sea, uno cuando empieza tiene sus golpes, tiene su tambalear, como vos decías. Entonces está bueno que esta sociedad, digamos, esta asociación, esté para brindar una mano también. O sea, para el autor y para el lector, como que sea ese punto de conexión. Entonces está bueno eso porque a vos te deja una tranquilidad y Sí, te deja también como un sentido de pertenencia que te deja un poco más tranquilo también. sí, de hecho a mí me interesa en ese sentido que la SAD sea una institución de referencia, no solamente para los que son socios, sino también para aquellos que no lo son Bien. y que no sepan a dónde dirigirse o no saben cómo resolver alguna situación, que puedan acercarse a la SAD, hacer preguntas, encontrar respuestas. En ese sentido somos una asociación muy abierta, una asociación donde estamos esperando a todos, Bien. cualquiera puede sumarse o no, pueden acercarse, Simplemente ver entrar y preguntar. si es para ellos, si es lo que esperan, si se sienten cómodos. Todos son bienvenidos a pasar y a quedarse después si quieren. Y para el que quiera, ¿dónde lo puede encontrar? ¿Cómo se puede poner en contacto? ¿Cómo es eso? Para contactarnos he creado hace poquito un perfil de Instagram de la SADE, ¿Cómo ¿Qué sería? es? ¿Cómo sale? ¿Para qué? @SADE San Juan, Ajá. Sade con S-A-D-E. SADE San Juan. Ajá. Ahí van a encontrar algunas fotos de las actividades que hemos ido realizando y esa es nuestra plataforma de contacto. Bien. Y ahí en los links van a encontrar también la revista de la SADE, la página de la SADE, toda la información al respecto. Bien, genial. Bueno, igual eso yo lo voy a poner acá en la descripción para que la gente pueda voy a poner el link directo del Instagram para que la gente pueda entrar. Pero no, qué buena esa, o sea, qué buena el porqué de la SADE, o sea, el para qué está la SADE. Está muy bueno el objetivo. Y porque la verdad que, como te digo, o sea, yo estaba como escritor nuevo y yo no tenía ni idea. O sea, hay mucha gente que por ahí se inicia y no tiene ni idea, no conoce otros escritores, no conoce otros lectores, no conoce otros autores, o sea, no conoce mucha gente inmersa en ese mundo al que se está metiendo, como fue mi caso. Y de la nada que entres a este grupo que hablan todo el mismo idioma, digamos, estamos hablando todo de los libros, de la escritura, de la lectura, más allá de la temática o el eje de cada uno, ¿no?
pero está bueno porque te sirve de guía. Entonces, desde el lado de socio y de lector, te lo digo, te da una tranquilidad y una paz porque vos decís, no estoy solo en esto, digamos. O sea, hay mucha gente que encima te apoya y te ayuda, porque también pasa eso, hay apoyo, Yo creo hay que ayuda. eso es un buen mensaje para los autores que andan desperdigados por ahí Sí, o que no saben por dónde arrancar. No están solos. no, no Busquen a tal- Casade sí, hay mucha y van a gente ahí. encontrar un buen grupo. Hay mucha gente que encima está abierta a lo que vos decías, actividades y cosas, o charlas, o un montón de cosas que a vos te ayudan a crecer desde de la parte de escritor, de la parte humana y a la parte de lector. Entonces, como que viene el combo completo. Sí, sí, Así sí. que está muy bueno. Bueno, que por último, ya como para ir cerrando, ¿qué consejo le darías vos a aquellos que quieren escribir, a aquellos que tienen una idea y que no se animan, ya sea porque tienen miedo, ya sea porque, no sé, piensan que su idea no es buena, o piensan que no pueden formar parte de los escritores, porque dicen, no, yo no tuve una formación en letras y literatura? No sé, ¿qué le dirías vos a esa gente? Yo creo que la formación, si bien es importante, no es excluyente, porque aquellos que aman la literatura y que aman escribir van a encontrar el camino. Yo si tuviera que aconsejar a los autores nuevos, lo primero que les diría sería leer mucho, es la base. No se puede ser escritor sin ser lector previamente. Y lo segundo es trabajar mucho en la propia obra, en la escritura, buscar siempre las alternativas, buscar la forma de mejorar, la forma de ser creativo, de encontrar quizás caminos distintos, trabajar mucho la proyección, interiorizarse, formarse en esos aspectos. Y segundo, tercero, ser perseverante. Ser perseverante porque el camino es al principio complicado Ujú. y después es más complicado, pero es profundamente satisfactorio. A mí me pasa muchas veces cuando termino de hacer alguna presentación, no solamente propia, sino de otros autores, Ujú. y las cosas salen bien, me voy con una sonrisa, me Y cambia sí, completamente el día, y sí. porque en SADE somos personas que disfrutamos la literatura. Y creo que el trabajo es la base del crecimiento, como autor, como institución. Así que mis consejos serían básicamente leer mucho, trabajar mucho la escritura y trabajar mucho después de la escritura. Genial, sí, porque por ahí muchos también, esto justo que vos decís del, después de la escritura, hay mucha gente que dice, bueno, lo escribo y ya está. No, después tiene su proceso de corrección, de perfeccionamiento. Yo le digo por ahí el proceso de lijado, ¿viste? Sí. Cuando uno arma un mueble, arma algo con la madera, bueno, tiene su lijado para que quede bien lisito, quede Básicamente bien, hacer o que el sea, libro encuentre su mejor forma. exacto, sacar la mejor versión de ese libro. Y bueno, ¿quién crees vos? Puede ser vos mismo, puede ser alguien muy famoso, puede ser alguien que casi nadie conozca. ¿Quién crees vos que merece por su arte, ya puede ser literario, puede ser músico, puede ser cualquier tipo de arte, que merece algún reconocimiento más? O sea, que vos decís, para mí la gente lo tendría que ver más o lo tendría que conocer más. Ay, qué pregunta comprometedora. O sea, ninguno se sienta mal si no lo nombran, digamos, pero... No, pero sí voy a nombrar porque puedes nombrar es más un de autor uno, que... obviamente. Bien, es puedes un- nombrar tres si querés. No, es un autor que ya ha fallecido Ajá, hace bastante tiempo, pero que tiene una obra maravillosa que se llama Carlos Guido Escudero. ajá. Él editó en su momento un libro que se llama Poemas, que fue editado de forma póstuma. Ese libro para mí es una de las grandes obras de la literatura sanjuanina, una gran obra poética. Toma mucha influencia de la poesía francesa, Ujú. de Rimbaud, de Verlaine, de ese tipo de autores. Y para mí es un libro increíble, un libro maravilloso de un autor que murió joven, tuvo una vida corta. Su producción es muy pequeña, pero es maravillosa. Y siempre ha estado un poco a la sombra del otro escudero que leemos en San Juan, Sí. Leonidas Escudero, a quien todos amamos y que es uno de los grandes maestros de la poesía sanjuanina. Pero bueno, creo que Carlos Guido también merece ese reconocimiento. Bien, genial. Bueno, ¿dónde la gente
te puede encontrar, en qué redes, dónde pueden conseguir tus libros, por ejemplo, si los quisieran, para que le digas. Me pueden encontrar en Instagram como @maximartin, Sí, maximartin19, Ajá. perdón. que va a estar apareciendo acá abajo, ¿sí? Sí. Y bueno, mis libros actualmente están descatalogados porque Ajá. estoy preparando una nueva edición y dentro de poco van a salir nuevos libros. Bien. Así que pronto tendrán novedades. Pronto habrá proyectos futuros, sigan las redes. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Bueno, Maxi, la verdad que muy linda charla que podría seguir para mucho más. Pero no, la verdad que qué lindo el poder compartir un poco la experiencia de otro escritor, porque yo por ahí lo puedo hablar de mi punto de vista, pero está bueno eh, esto de poder hablar de ese lado. Y también me ha gustado mucho el poder invitarte porque primero para hablar de esto, bien de la parte de escritor, y segundo para poder también difundir un poco algo por lo que yo te veo que vos trabajás mucho, que es la SADE. O sea, yo desde que te conocí todo el tiempo estás trabajando en acá y allá y vas y venís y salís de estudiar y te tengo vas a la SADE. respiro. O sea, te vas para todos lados. Y digo, no, esto tiene que tener su difusión, su reconocimiento, porque también, como te digo, o sea, como hemos hablado, es algo muy lindo para aquellos escritores o lectores que por ahí están como muy perdidos o muy solos. Entonces, la verdad que está como muy bueno y me ha gustado mucho poderte traer a vos. Y seguramente te voy a llamar para otra entrevista porque tenemos mucho más que hablar. Sí, gracias por la invitación. Y sí, cuando quieras, si hay algo que yo amo es hablar de literatura, puedo pasarme horas y días No, sí, o sea, hablando de eso. Así nosotros queremos a la gente, por eso no lo vamos a hacer Sí. tan largo, o sea, llevamos más de una hora hablando. pero podemos hacer una temporada completa Sí, si pues, querés. tranquilamente, porque mira, yo también, de literatura y todo, vamos nomás. Pero bueno, también me gusta mucho que tengas futuros proyectos, porque más allá de estudiar y todo, me gusta que no dejes de escribir, que eso es Sí. algo también muy lindo y muy bueno, porque también conozco escritores que han dejado de escribir. Sí, yo ahora Bien. voy escribiendo un ritmo un poco más pausado porque bueno, tengo Y sí, otras responsabilidades obvio, en cuanto a gestión. obvio. Pero sigo un camino. No, está perfecto. Bueno, pronto también entonces van a tener mi segundo libro y van a tener todas las otras ediciones y libros de Maxi, así que síganlo en Instagram, que también va a estar acá abajo junto con el de Sade para que lo puedan seguir. Así que bueno, ¿algo más que quieras decir? No, nada más, listo. Bueno, muchas gracias a todos por habernos visto. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio y nada, hasta la próxima. Chau.